empezar viendo los diferentes tipos de vino. Pero vamos a ver la primera fase, la fase visual. En la fase visual, lo primero que es la limpidez, es la transparencia, es el brillo, es si tiene o no tiene burbujas. Evidentemente aquí tenemos un espumoso, tiene burbujas. No nos tenemos que asustar si encontramos a los vinos. Normalmente los vamos a encontrar limpios, transparentes y muy brillantes. Es lo habitual. También nos puede ocurrir que haya vinos que no tengan esa transparencia. ¿Por qué? Pues porque son vinos que a lo mejor no se han filtrado y se considera que son vinos adecuados. O sea, que no nos asustemos si tenemos algún precipitado, que suele ser precipitados naturales. No son pozos. Si el vino huele bien, el vino está equilibrado, no son defectos, sino que son características propias de ese vino que debemos considerar como una cosa positiva. La limpidez, evidentemente, pues hay que ver eso. No tenga ningún tipo de sedimento, no tenga nada flotando. Transparencia, pues lo ponemos sobre el fondo, pues vemos el vino totalmente, la luz le atraviesa perfectamente. Y el brillo, pues evidentemente, cuando nos da la lucecita y vemos estos rebordes doraditos, la preciosidad, el brillo. Las burbujas en los espumosos, pues hay que ver si son finas, si se desprenden bien, si hacen corona. Esas son las diferentes matices que vamos a ver en la primer golpe de vista del vino. Ahora Jaime nos va a hablar del color. Bueno, y lógicamente, y uno de los aspectos que más nos llama la atención de los vinos son los colores, ¿no? Todos, y creo que cualquier aficionado al vino se da cuenta de que nos encontramos tres tipos fundamentales de vinos, ¿no? Atendiendo al color. Hablamos de vinos blancos, hablamos de vinos rosados y hablamos de vinos tintos. Para apreciar el color, fundamentalmente debemos coger la copa, siempre hemos hablado del tallo o de la peana, inclinarlo aproximadamente, y sin ser muy rigurosos, inclinarlo sobre ese fondo blanco que antes nos ha mencionado Maribel, y para apreciar el color debemos ir a la parte central del disco o de esa especie de elipse que se nos dibuja al inclinar la copa. Dependiendo de los tipos de vinos, vamos a observar unos colores en los vinos blancos de la gama cromática amarilla, en los vinos rosados de la gama cromática del rosa, y en los vinos tintos vamos a observar ese color en la parte central de la gama cromática desde los azulados hasta los amarronados. Esa información es fundamental y nos va a aportar tres datos muy importantes. La variedad con que está elaborado el vino influye mucho en el color que nos va a dar. La edad que tiene ese vino también es muy importante a la hora de expresar el color, y también el modo en que ha sido elaborado. Vinos con elaboraciones donde haya habido una concentración especial van a tener más color, y vinos que hayan sido elaborados, como en el caso de los blancos y los tintos jóvenes con menos maceración, van a tener menos color. Ese es el concepto de capa o cantidad de color que tiene el vino. También inclinando sobre la superficie blanca y en esa zona central que antes hemos descrito, vamos a poder ver la cantidad de color que tiene o lo intenso que es el color en esa franja. Un truquillo, ponemos el dedo debajo. En el caso de los tintos, si no nos permite ver con claridad el dedo al otro lado de la copa, estamos hablando de que es un vino con una capa muy alta, tiene gran intensidad de color y es un vino muy concentrado. Nos va a hablar de que es un vino estructurado y potente. Si, por otro lado, al poner el dedo al otro lado de la copa, estamos viendo con bastante nitidez o bastante claramente el dedo, nos está hablando de que tiene menos capa o menos intensidad de color. El color de los vinos se debe fundamentalmente a un compuesto o a un conjunto de sustancias que se llaman polifenoles. Es un palabrejo quizás técnico y científico, pero bueno, son los que le suelen dar el color a los vinos. La mayoría de los mostos, o por no decir el 90%, son mostos incoloros, no tienen color. En el contacto con los ollejos de la uva es donde el vino tinto toma su color. Es decir, el mosto es incoloro y al estar en contacto con el ollejo se tiñe del color rojo o tinto que conocemos, y eso es lo que le produce o lo que nos aporta el color al vino. Recordemos ese palabrajo de polifenoles o taninos, y que siempre se produce el color por el contacto del ollejo, de la piel, con el mosto. Eso en el caso de los tintos. En el caso de los rosados hay una pequeña variante sobre la elaboración del tinto. No pensemos que el rosado se hace mezclando vino blanco y vino tinto. Antiguamente en algunas elaboraciones sí se podía lograr esa coloración mezclando blanco y tinto, pero hoy en día se elabora de otra forma y lógicamente no lo hacemos así. Juanjo nos puede dar un apunte efectivamente de cómo elaboramos ese rosado. El rosado es un vino que fermenta solo el mosto de la uva tinta, o sea, fermenta solo líquido.
¿Por qué tiene ese color? Porque hemos tenido muy poquito tiempo en contacto la piel con el líquido. Y por último vamos a ir a la explicación del color del vino blanco. El vino blanco, como hemos hablado de ese mosto transparente que no tiene color, en el caso de las variedades blancas, de la mayoría de las variedades blancas, su ollejo no tiene color, es transparente. No hay contacto entre la piel y el ollejo y ese mosto blanco sale de una coloración amarilla pálida en la primera prensada. Por eso los blancos tienen ese color. Última curiosidad y último detallito para mencionar. ¿Podríamos hacer nosotros de una uva tinta un vino blanco? ¿Es posible, Juanjo? Pues sí, señor, es posible. Hay variedades, por ejemplo, la Pinot Noir, en todo caso, es el caso más, diríamos, emblemático. La Pinot Noir es una uva que tiene muy poquito color en el ollejo, es tinta, y se hacen vinos blancos con ella. Sobre todo se hacen los champán. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. No hay que triturarlas prácticamente nada, hay que cogerlas enteras y meterlas a la prensa. En la prensa entran, aprieta despacito y sale un zumo que no ha estado nada en contacto con el ollejo y sale prácticamente blanco. Y son uvas tintas, ¿eh? Cosa curiosa. O sea que de uvas tintas se pueden hacer vinos blancos. Curiosidad. Ya hemos hablado del color, de su procedencia, de lo que nos habla un poquito el color. Vamos a pasar ahora con Maribel a que nos explique otro detalle muy muy importante dentro de la fase visual, que es el ribete. El ribete es la parte superior del vino que corona con el cristal. Para poderlo apreciar tenemos que inclinar, como nos ha indicado antes Jaime, unos 45 grados la copa y... con eso conseguimos verlo desde arriba. Sí, desde arriba sin ningún problema. ¿Qué nos indica el ribete? El ribete nos desvela la edad del vino. Es curioso porque el ribete en los vinos blancos jóvenes es pálido, siempre muy clarito, siempre muy clarito, con tonalidades verdosas. Sin embargo, hasta aceradas. Hasta aceradas, sí. Sin embargo, en los vinos blancos de mayor edad se va matizando y va adquiriendo unos tonos dorados, incluso ocres. Por el contrario, o sea, pero siempre con más intensidad. Sí, de menos a más intensidad. Por el contrario, en los vinos tintos jóvenes comenzamos con un ribete púrpura, violáceo, pasamos por unos rubíes y en los vinos de mayor edad se va apagando el color y podríamos llegar a unas tonalidades marrones, teja, ladrillo, yodadas, hasta yodadas, incluso anaranjadas. O sea, al revés que el blanco. Al revés que el blanco.